Señor, los anuncios los estuve dando yo porque Graciela no pudo venir esta mañana. Rogamos por su vida, por su salud, por aquellos hermanos que están pasando afecciones también de salud. Hoy no pueden estar acá. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a centrarnos en la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, te damos gracias esta mañana por tu presencia en medio de este lugar. Te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor, de poder atesorarla en nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés ayudándonos para que lo que vamos a recibir hoy, a aprender, se pueda grabar en nuestra mente, Señor, se pueda grabar en nuestro corazón, se pueda grabar en nuestros actos, que podamos demostrar, Señor, con nuestras acciones, que sos vos el que reina en nuestras vidas. Gracias por lo que hiciste, lo que haces, lo que estás haciendo y lo que harás en medio de esta congregación, en medio de nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarte a que hablas tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12. Veníamos hablando antes de la Pascua acerca de cómo vive uno como hijo de Dios, como siervo, como Cristo. Y habíamos visto varias características acerca del Hijo. ¿Se acuerdan de alguna de ellas? Es obediente. Bien, ¿qué más? Es pacificador. Basa su vida en la palabra. Es libre. Lo último que habíamos visto, el Hijo es libre. Compartíamos en el domingo de Santa Cena que el Mesías, Jesucristo, vino a dar una buena noticia. Vino a sanar a los heridos y vino a libertar a los cautivos. Y el domingo anterior a eso habíamos visto el Hijo es libre. Y compartíamos que como hijos libres estamos llamados a vivir una vida en libertad. Y concluimos ese domingo que para poder alcanzar y vivir esa vida de libertad, necesitamos que Jesús atraviese nuestra vida y nos haga de nuevo. Y concluíamos ese domingo hablando acerca del alfarero, como barro en las manos del alfarero. Necesitamos que el Señor nos desgrane hasta llegar a ser polvo y volver a formarnos de nuevo, ser una nueva criatura, nacer de nuevo. Hasta que eso no sucede en nuestras vidas, nos vamos a poder ser verdaderamente libres, porque vamos a tener la vieja forma que traíamos nuestra vida pasada. Y pensando en estas palabras, hoy quería que empecemos a ver el tema de vivir como siervos. Como siervo. Y a pensar en el siervo, pensaba en la palabra restauración. ¿Qué es restaurar? ¿Arreglar? Volver al estado original. Bien, esa es lo que sería lo más parecido a restaurar, ¿no? Yo busqué en un diccionario y decía modificar una cosa para ponerla en el estado o estimación que tenía. Y me gustó eso, estado o estimación que tenía. Porque a veces ponemos cosas en el estado el que estaba, pero no lo estimamos de la misma manera. Entonces, poner las cosas en el estado y en la estima que tenía originalmente. A eso vino Jesucristo. A eso vino el siervo del Señor, a restaurar. ¿Qué cosa? Tu vida y la mía. Y para eso, reitero, necesita hacernos de nuevo, deshacernos y hacernos de nuevo. Vamos a ver, el siervo del Señor. Y vamos a ver tres aspectos. Hoy no vamos a basar solo en dos, pero vamos a ver las características del siervo del Señor, el método que usa el siervo del Señor y la misión. Puse dos veces método, me equivoqué. La misión que lleva el siervo del Señor. Hoy vamos a enfocarnos, ver un poco la característica, pero enfocarnos sobre todo en el método del siervo del Señor. Vamos a leer Mateo 12, del 15 al 21. Jesús venía de hacer un milagro y los fariseos
lo querían matar por eso. ¿Quién se cree este que hace estas cosas y más un sábado? Mateo 12, del 15 al 21. Dice así: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Está citando Mateo textualmente Isaías 41 del 1 al 4. Está hablando de la característica del siervo, el enviado de Dios. ¿Cuáles son las características? Sostenido y escogido por Dios. El siervo de Dios es sostenido y escogido por Dios. No es alguien que se autonombra, no es alguien que se autoproclama, no es alguien que se hace su propia fama, es alguien sostenido y escogido por Dios. Mateo 3:17 dice: y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Eso lo dijo el Señor en el momento del bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El mismo Dios de los cielos, sosteniendo y escogiendo a su ungido, a su siervo. Este es en quien tengo complacencia. Qué lindo sería, y creo que lo es, si agudizamos el oído, escuchar a Dios diciéndote: este es mi Hijo amado. A vos sos mi Hijo amado. Tengo complacencia en vos. Todos creo que buscamos agradar a Dios de esa manera. Y como veíamos domingos atrás, eso es de acuerdo a nuestra obediencia a Dios. Lucas 9:35, ahí cuando Jesús está en la transfiguración, dice la palabra que vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mirá la firmeza y el respaldo que tenía Jesús de parte de Dios. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué bueno es cuando alguien te presenta o te representa de esa manera, ¿no? Ponele, no sé, en el trabajo, en la escuela, en algún lugar. Este es Pablo, escúchenlo. Este es María, hagan caso. Ahí te va a estar esperando Rosa, lo que te diga sé. Qué bueno ese respaldo. Pero imagínate cuando mucho más ese respaldo viene de parte de Dios. Este es mi Hijo amado. Esto es lo que ustedes estaban esperando. Este es el Mesías que tenía que venir. Háganle caso, síganlo. Lo que les digan, obedezcan. Otra característica del siervo de Dios es que es deleite de Dios. Dios se deleita en su siervo. Se pone gozoso, se pone feliz cuando su siervo trabaja para él. Cuando su siervo obedece, cuando su siervo proclama la palabra, cuando su siervo actúa, Dios se deleita, se deleita. Y yo pensaba mientras leía esto: ¿estaré deleitando a Dios con mi vida? ¿Estará diciendo Dios: este es Pablito, mi hijo amado, y me pone gozoso cómo vive, cómo actúa, cómo piensa, cómo hace? Porque está siguiendo los pasos del siervo. ¿Se deleitará Dios con tu vida? ¿Estará feliz? ¿Estará deseoso de que le hables?
de que lo escuches, de que quieras pasar tiempo con Él como cantábamos en el lugar secreto, ir a nuestra habitación. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Dios se deleita en esas cosas y nos está esperando con ansias. Solamente que nosotros a veces no llegamos a entenderlo. Y nuestra propia vergüenza nos hace alejar de Dios. ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Mirá cómo estoy. Si las cosas que estoy pensando que pasan por mi cabeza, lo que pasa por mi corazón, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Pero a Dios le deleita el tiempo que podamos pasar con Él. Otra característica del siervo del Señor, tiene el Espíritu de Dios. En este caso Jesucristo, el siervo del Señor, tiene el Espíritu de Dios y ahí completa la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vos y yo tenemos al Espíritu Santo, que está en nuestro corazón, que nos guía, que nos habla, que nos conduce. Llegamos al Señor por el Hijo y tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Se completa la Trinidad de Dios. Y otra característica del siervo del Señor, según el texto, llevará justicia. Llevará justicia. La justicia de Dios, y que le costó, como veíamos el domingo pasado, la vida al Señor Jesús, para que seamos redimidos, para que tengamos acceso, para que podamos ir al lugar secreto a encontrarnos con Dios. Esas son las características del siervo de Dios. Pero vamos a ver los métodos, el método que utiliza el siervo de Dios, Jesucristo, el método que utilizó para acercarse a nosotros. Dice la palabra, no disputará. No disputará. Versículo 19. La Reina Valera dice, no contenderá. La NB dice, no disputará. ¿Y qué es disputar? Es luchar para alcanzar una cosa que desean otras personas también. Me peleo, lucho por alcanzar algo que otros también desean. Pongo todo mi esfuerzo en eso. Y yo pensaba cuántas veces nosotros estamos en ese papel, de pelearnos para agarrar algo. Incluso dentro de la iglesia, Incluso dentro de la iglesia. Nos peleamos por un lugar, nos peleamos por llegar temprano, nos peleamos por hacer, nos peleamos por sacarle una sonrisa al pastor. En la calle queremos defender tanto a Dios a veces que terminamos cruzando la línea, peleando con la gente, dándonos la enemistad de los que están cerca, que ni siquiera nos quieren escuchar, porque este fanático no lo quiere escuchar más. El siervo de Dios no disputa, no pelea, no gritará. La Reina Valera dice, no voceará, pero me gusta la otra versión que dice, no gritará, no elevará la voz. Ese grito de querer mostrar autoridad, de querer mostrar, acá vengo yo. Que se escuche en todos lados, saquemos los parlantes y que todo Alejandro Corre escuche que acá se predica la palabra del Señor. Y en vez de ganar los vecinos, más de una vez nos comemos una queja, una denuncia. Sí, bajen el volumen porque estamos haciendo papelones. El siervo de Dios no vino a eso. No vino a pelear, no vino a mostrar que era guapo. No vino a mostrar que era fuerte. Y sigue diciendo el pasaje, no se oirá su voz en las calles. No se oirá su voz en la calle. No andaba Jesús por todos lados, hablando, predicando, diciendo que todos escuchen rápido. No se oirá su voz en la calle. ¿Qué era lo que se veía de Jesús? Su conducta. Lo que hacía hablaba mucho más de lo que decía. Lo que la gente veía de Jesús era lo que impactaba. ¿Tenía palabras de vida? Sí, los discípulos lo descubrieron, lo dijeron. ¿Tenían palabras poderosas? Claro que sí. Pero su vida de obediencia al Padre fue lo que marcó
la vida de Jesús. Su vida de hacer lo que Dios le decía, lo que había venido a hacer, fue lo que trastornó a los sabios de la época. ¿Quién es este que hace las cosas que solo puede hacer Dios? ¿Quién es este que dice ser el Hijo de Dios? Entonces, el siervo de Dios no disputa, no pelea, no grita y no anda por la calle diciendo lo que es, sino que su forma de trascender y de moverse es lo que habla por él. Esto nos habla de Jesús, del gran siervo, de su manejo manso y silencioso. Y yo me preguntaba cuando veía esto, decía, ¿qué imagen controversial para aquel que es el escogido y el ungido por Dios, el que venía a impartir justicia? Yo estoy esperando a alguien que va a rescatarme, que va a impartir justicia, que va a traer solución, y resulta que viene alguien que a nuestro parecer humano parece un blandito. No habla, no grita, no tiene redes sociales, no tiene millones de seguidores, no anda poniendo altares y púlpitos por todos lados o sale con megáfonos, no anda haciéndose el guapo, pero tenía el poder de Dios. Esa imagen que hasta nosotros a veces nos cuesta creer. Muchas veces en la iglesia hablamos, y hago un paréntesis, de querer ganarnos las calles. Y salimos a la calle, pero descuidamos lo más importante. Hace poco había venido un pastor acá y habló. ¿Qué piensa tu vecino de vos? ¿Qué dice tu vecino de vos? ¿Demostrás con tus actos que seguís al Señor? ¿Tiene sentido salir a ganarnos el mundo cuando no podemos ser ejemplo ni siquiera en casa? ¿Tiene sentido, como decía un autor popular, ganar terreno afuera y perder tiempo adentro? El siervo de Dios no pelea, no grita y no anda vociferando por las calles. Conoce lo que el Padre quiere. Algo que me impactó mucho, y que es una palabra recontra leída y hablada: la caña cascada no quebrará. Va a romper aquello que está lastimado. ¿Qué es la caña cascada? No la va a quebrar el siervo del Señor. Esto estaba simbolizando la fragilidad. La caña se usaba como bastón, se usaba para apoyarse, se usaba para tener firmeza. Ahora imagínate si vos tenés un bastón y necesitas un bastón y ese bastón está rajado o está quebrado. ¿Lo usarías? ¿No? ¿Seguro? ¿Y si lo remendamos un poquito o lo atamos con alambre? ¿Lo usarías? Nadie se apoyaría en algo que está o rajado. Nadie se afirmaría sobre una escalera que está media clueca, ni aunque la ates con alambre. Y a veces en nuestra vida espiritual somos un poco ese bastón quebrado, esa escalera frágil. Eso muestra nuestra fragilidad. Si está dañado, si está frágil, para el que se tiene que apoyar es inútil. Es un objeto inútil. Y entonces pensaba, hay momentos de fragilidad espiritual en las vidas. Yo no sé si te ha pasado, y si no te ha pasado, gloria a Dios. Pero si te ha pasado, me vas a entender. Hay momentos de fragilidad espiritual en nuestras vidas. Cuando sentimos desganados, cuando sentimos que vale la pena seguir orando, vale la pena seguir buscando. Parece que Dios está lejano y no me responde. Hay momentos de fragilidad en nuestra relación con Dios. No le creemos o hasta dudamos. ¿No será que es todo un cuento esto?
empezamos a dudar de lo que Dios, incluso de lo que Dios hizo y vimos que hizo en nuestras vidas. Hay momentos de fragilidad en nuestra fe. Sabemos que Dios puede hacer algo. Pero acá, ¿será que puede modificar mi vida ya a esta altura? Ya tengo más de 50 años, ya tengo más de 60, tengo más de 70. ¿Será que Dios puede hacer algo a esta altura de la vida? Nos sentimos frágiles. En esos momentos de fragilidad, no servimos de apoyo para los que nos necesitan. No podemos dar firmeza ni seguridad y llegamos a sentirnos inútiles. Entonces, te estás transitando un momento de fragilidad en tu vida con el Señor y de repente te cruzas con un pariente, con un amigo, con un compañero que está mal. ¿De qué le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? Anda a la iglesia o anda a Dios y te va a mirar y te va a decir, ¿y por qué no va vos si es tan bueno? O se hace tan bien. Lo que vos tenés que hacer es orar y pedirle a Dios. ¿Vos lo hacés? No, pero si es tan bueno, ¿por qué no lo haces? Nuestro momento de fragilidad hace que no sirvamos de apoyo y de firmeza al que necesita. Y a todo esto, los que creen estar firmes, los exitosos, como le pasaba al Señor en la época, los estudiosos, los que sabían, los que la tenían muy clara, pueden hacerte a un lado y pueden decirte, no estorbes el camino. Esto no es para vos. Dejá los que saben. Vos preocupate, no sé, que Dios tenga misericordia de tu vida, pero así no podés hacer nada. Si no te ha pasado, gloria a Dios. Si te ha pasado, quizás puedas entenderme. A veces en ese momento en la vida. Pero el siervo de Dios, el ungido de Dios, no solo no te desecha, solo no tira a la basura eso que está quebrado, cascado, roto, sino que te levanta, te restaura, te pone en tu lugar original para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Y eso nos cuesta entenderlo muchísimo, porque nosotros vivimos una sociedad del descarte, lo que no sirve lo tiramos, lo que está roto lo sacamos. Dios viene a restaurarte. Jesucristo, el siervo de Dios, vino a restaurarte. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan de Dios en tu vida. Tengas 10 años o tengas 90 años, Dios no te va a soltar hasta que no haga y haya concluido el plan que Él tuvo para tu vida. Hasta que no vuelvas al estado original del que Él te soñó y te creó. Y aún en ese estado vas a seguir siendo de apoyo y de servicios a quienes lo necesitan. Una vez una hermana me decía, estoy pasando por un mal momento, una fragilidad espiritual tenía, iba al trabajo y las compañeras le decían, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Ayúdame, necesito, estoy mal. Y ella llegaba a su casa y decía, ¿qué le voy a decir a esta gente si yo le estoy pasando mal? El Señor no tira la caña cascada. Va a trabajar con tu vida y vas a hacer de bendición a otros. Pero quiere restaurarte, quiere hacerte nuevo, quiere que vuelvas al estado original. El pábilo que humea no apagará. Esa mecha que apenas arde, que tampoco sirve para nada, y que hace referencia a los estados de debilidad, nuestra búsqueda débil por la presencia de Dios. Hace unos domingos atrás, si no me equivoco, era Esteban que predicaba de esto, que decía, ¿cómo está tu llama? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena de aceite? ¿Está fogosa? ¿Alumbra? ¿Cómo está ese pábilo? ¿Hay buena luz? ¿Cómo está esa vela encendida? Los que vivimos en Corzo sabemos los cortes de luz, ¿o no? Yo solo vivo en Corzo. ¿A usted no se le corta la luz?
no me dejen solo. Entonces saben lo que estoy hablando. ¿De qué te sirve una vela que no prenda? O que ilumine poquito. ¿La dejarías guardada en la puerta de la heladera? ¿O la tirás? Que es una vela buena, que ilumine bien. Y así nuestra vida espiritual a veces con el Señor. Decimos, yo no llego a iluminar, pero ni en mi casa. ¿Qué voy a iluminar las calles? Soy puro humo, como se dice por ahí. Vendedor de humo, ¿no? Soy puro humo. No ilumino, no prendo, no enciendo, no hago nada. El pábilo que humea no lo apagará. Eso que vos y yo descartaríamos, el Señor nos vuelve a restaurar. Los vientos de la vida a veces apagan nuestra llama. Nuestro deseo por Dios comienza a apocarse a veces. Y vuelvo a decir, no te pasó, dale gloria a Dios. Pero si te pasó, vas a entender lo que estoy diciendo. Nuestro deseo por Dios comienza a apocarse. Nuestra luz no está alumbrando lo suficiente y pensamos que no servimos para nada. Yo a la iglesia no puedo ir porque se caen los santos, dicen algunos. ¿Cómo me voy a anotar en un ministerio a servir? No. ¿Cómo voy a venir el sábado a la quinta a dar una mano? Si mira lo que es mi vida. ¿Cómo voy a hablar con un joven? ¿Cómo voy a parar un domingo acá a predicar? ¿Cómo le voy a hablar a otra persona? ¿Cómo puedo hablarle de otros a Dios? Pábilo está humeando. Si mi lámpara está escasa de aceite. Si la mecha que apenas arde no ilumina, no calienta, y aún así el siervo de Dios no la apaga. Porque quiere algo con tu vida. Y viene Jesucristo, el ungido, el siervo, y te oxigena, y te aventea, y sopla aliento de vida hasta que esa llama cobra vigor, cobra brillo, empieza a dar luz, empieza a dar calor. Porque esa es la función y lo que vino a hacer. Si crees que te estás apagando, es un buen momento para que te acerques al Señor. Porque Él todavía quiere hacer algo con tu vida. Si sentís que estás frágil, que estás débil en tu fe, o que hay muchas cosas todavía por arreglar, es un buen momento para que te acerques a Jesús, porque te está esperando. Quiere seguir trabajando en tu vida. Mientras el mundo te desecha y te hace un costado, el Señor te está esperando porque tiene un plan perfecto para tu vida. Y no te va a soltar y no te va a dejar hasta que lo acabes. Y ahí está nuestra parte. O seguimos viviendo roto hasta el último día de nuestras vidas donde Dios va a seguir trabajando, o nos acercamos al Señor y dejamos que nos sane, que nos haga nuevo, que nos restaure para poder seguir brillando, alumbrando y siendo de sostén para los que necesitan. La labor del siervo es la de un médico, parecida a la de un médico. Viene a librarte de la aflicción, viene a sanar, viene a restaurar, viene a hacer que vuelvas a tu estado original. Y se diferencia de la medicina actual, ¿no? No nos puede volver al estado original, por más que la ciencia haya avanzado. Pero el Señor nos restaura nuestro espíritu hasta volvernos al estado original. Mateo 9:13. Acompáñame a buscar. Dijo el Señor Jesús: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y está citando Oseas 6:6. Andá y aprendé, dijo Jesús,
lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No quiero un grupo de sabiondos que ande por la calle mostrando sus saberes. Quiero gente que se ponga en el lugar de otra gente. Corazones que sufran por lo que se están perdiendo. Que se puedan poner en ese lugar. Y aquello que el mundo desecha, poder abrazarlo. Poder decir, hay alguien que tiene un plan especial para tu vida. Hay alguien que te está esperando. Y ese alguien, ese es el mismísimo Dios. Misericordia quiero. No quiero grandes altares. No quiero andar dando gritos en la calle. No quiero grandes carteles. Misericordia es lo que quiero. Mateo 7:29, cuando Jesús daba la parábola de los dos cimientos, los que lo escuchaban, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús es la autoridad porque Dios se la dio. Y es esa la autoridad que tenemos que escuchar. Y es esa la voz que nos tiene que guiar. Y es esa la voz que te dice, quiero trabajar con tu vida. Y si el que tiene autoridad dice, quiero trabajar con tu vida y no te voy a dejar, ¿qué otra respuesta estás esperando? ¿O de qué otro lado vas a buscar la solución? Mateo 18:17, hablando sobre el perdón. Dice la palabra, si no los oyere, aquel que le fueron a hablar de uno, que le fueron a hablar dos, que le fueron a hablar tres, y seguía en su testarudez y en su pecado. Dice, si no los oyere, entonces dile a la iglesia. Y si no oyere la iglesia el consejo, entonces ténganle por gentil y publicano. La iglesia, la historia de la iglesia, la nuestra, con este pasaje mal interpretado, ha cometido atrocidades. Al hermano que no entendía, la quinta, cuarta, décima vez que le explicábamos que estaba mal su forma de vivir, ¿qué hacíamos? Mira, hermano, no venga más porque no estás entendiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Gracias por todo. Nos vemos. Pero el siervo de Dios no desecha la caña quebrada ni el pábilo que humea. Entonces, ¿qué es tenerle por gentil y publicano? Es decir, esta persona todavía no entendió el Evangelio. Esta persona todavía no entendió lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Cuál es tu responsabilidad y la mía? Orar por esa persona, pero jamás desecharlo, ni tirarlo, ni dejarlo de lado. Porque eso no es lo que hizo el siervo de Dios. Y termina el pasaje en el versículo 21, diciendo, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. En el nombre de Jesús pondrán las naciones su esperanza. Y parafraseando, porque está citando el pasaje de Isaías, como dije al principio, Isaías dice, las costas lejanas esperan su enseñanza. La enseñanza de Jesús, que viene de la palabra griega instrucción, el instruir de Jesús tiene que ver con la revelación y tiene que ver con la salvación de las naciones. Esa enseñanza, esas instrucciones que dejó Jesús, es la que hasta el día de hoy salvan tu vida y la mía, y sigue, y sigue, y sigue, y va por más, porque todavía hay muchos que no escucharon este mensaje. Romanos 15:12 dice, a su vez Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. La raíz brotó, Jesucristo. Se levantó sin gritar, sin pelear, y vivió como un siervo, para que vos y yo podamos poner la esperanza en Él, sabiendo que volverá por nosotros. El siervo de Dios viene a restaurar. El siervo de Dios viene a hacerte nuevo. El siervo de Dios no desecha tu vida.
Te invito a cerrar los ojos. Que podamos meditar unos segundos esta mañana. No sé en qué parte del proceso te encontrás. Como aquel pábilo que se está apagando, como aquella caña que está frágil. O como aquel que está pasando por un tiempo de restauración. Lo cierto y lo importante es que el siervo de Dios no te desecha. Para Dios no sos viejo. Para Dios no sos frágil. Para Dios no sos débil. Para Dios no estás acabado. Para Dios no se terminó tu tiempo si todavía respirás. Para Dios no se acabaron tus posibilidades. Para Dios no se agotaron las baterías, las fuerzas, las ideas. Dios te está esperando para acabar la obra que un día pensó para vos. Dios te está esperando como ese instrumento precioso, deseado, que quiere utilizar para que otros conozcan. Dios te está esperando para hacerte nuevo, porque hay muchos que necesitan afirmarse y apoyarse en alguien. Dios te está esperando para que vuelvas a ser esa lámpara vigorosa, brillante, porque hay muchos que necesitan ver por dónde caminar. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia con nosotros. Gracias por no tenernos por rotos, por no desecharnos, por abrazarnos, por aferrarnos de tu mano. Gracias por hacerme entender que el trabajo todavía no ha concluido. Señor, ¿cuánto hay para trabajar en mi vida? Pero acá me presento, alfarero. Haceme nuevo. Haceme nuevo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.